Bueno. Buenas tardes, gente. Acá estamos una vez más reunidos, esta vez para la clase de Análisis Matemático 1 del TP6. Este práctico corresponde a funciones límites trigonométricos y también de continuidad, ¿sí? Que son dos temas importantes que van al examen. Más que nada, la parte de continuidad, ¿sí? El límite trigonométrico puede que no vaya, puede que vaya, puede que, como que no vaya, ¿sí? Pero continuidad va sí o sí, es un tema que va sí o sí. Bueno, antes que nada vamos a ver las novedades que tenemos. No cerré todo. Bueno, vamos con bueno, cerré todo, bueno, así que voy a empezar con la clase de hoy nomás. ¿Sí? Bueno, entonces le decía que el práctico que vamos a ver hoy va a ser práctico de continuidad, que corresponde al práctico número 6. Bueno, entonces el primer punto tiene que ver límites trigonométricos, ¿sí? El 1 y el 2. Bueno, entonces empezamos con el de límites trigonométricos. Y bueno, lo que estuvieron ayer en la clase de análisis matemático de licenciatura, se acordarán, ¿sí? Bueno, para resolver este tipo de límites, van a ver que son límites con funciones trigonométricas, ¿sí? Ya sea seno, tangente, que más tienen coseno, ¿sí? Para resolver este tipo de límites, tienen que usar el llamado límite fundamental trigonométrico, que capaz ya lo vieron en teoría, o si no lo vieron esta semana seguro que lo ven. ¿Sí? Me dice que cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, ¿sí? Cuando tengo esa parte, eso por definición es 1, ¿sí? Bueno, no es tanto así por definición, ¿sí? Tiene una demostración que capaz que se la dieron en teoría, o si no, la pueden buscar, ¿sí? Ustedes en YouTube hay miles de ejemplos donde explican por qué cuando yo tengo esto que está acá, esto es 1. Entonces, esto que está acá se conoce como el límite fundamental trigonométrico. ¿Sí? Y esto se lo puede generalizar, ¿sí? Cuando tengo seno de a sub x, ¿sí? Y abajo tengo a sub x, a x, ¿no? O sea, que si tengo acá lo mismo que aquí, eso también es 1, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tuviera 5x, y acá también tuviera 5x, eso igual seguiría siendo 1, o lo mismo que yo tuviera 2, y acá tuviera un 2, también seguiría siendo 1, ¿sí? Entonces, el límite fundamental se lo puede generalizar de esa manera. Ese límite es una de digamos, la fórmula que tienen que ir a su tabla de fórmula, que seguramente ya estarán haciendo varios, ¿sí? Tipo física 1, ¿o no? Bueno, dicho eso, es lo único que tienen que saber de teoría para esta parte, para el 1 y el 2. Bueno, vamos a arrancar con el primer punto. Bueno, que es calcular los límites. Así que ahí voy a copiar nomás acá. Bueno, este es el punto 1, ¿sí? Bueno, primero que nada, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero que nada tienen que hacer lo de paso al límite, ¿sí? Yo en lo que resolví no lo hice porque igual yo ya sabía que me iba a quedar un límite indeterminado, ¿sí? Pero ustedes siempre lo tienen que hacer, ¿sí? Para fijarse si les da indeterminado o no. Entonces acá, ¿a qué me refiero con paso al límite? Que la x lo voy a reemplazar por este valor que está acá, 0. Entonces acá fíjense que me va a quedar, ¿qué me va a quedar? Arriba me va a quedar 4 por 0, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. Y abajo voy a tener 0. Entonces fíjense que voy a tener 0 sobre 0, ¿y eso qué es? Una indeterminación.
Bueno, entonces lo tengo que resolver, ¿sí? Ahí, este paso es obligatorio, ¿sí? Lo tienen que hacer sí o sí, ¿no? Y ahí lo repito de vuelta, yo en el examen, en el práctico que resolví no lo hice porque yo ya sabía que iba a dar indeterminado y bueno, para no estar haciendo, para que no me dé tanto tiempo, me salté esa parte, sí, pero ustedes la tienen que hacer, ¿o no? Porque no sé cómo será el examen este año para ustedes, capaz que les pidan que manden la resolución a mano, así como en física, o capaz que no, pero bueno, si les piden a mano, tienen que hacer todos estos pasos así, si no el ejercicio está incompleto. Bueno, entonces ya determinamos que es 0 sobre 0, es indeterminado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Salvar la indeterminación. Bueno, para eso tenemos que aplicar distintos. Tenemos que usar el límite fundamental. Y bueno, todo básicamente consiste en límites trigonométricos, consiste en acomodar acomodar la función que estoy analizando. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, acá fíjense que si yo en vez de un 5 tuviera un 4, esto ya automáticamente sería 1, ¿verdad? Por eso que vimos aquí. Pero yo no tengo 4, tengo 5. Bueno, entonces fíjense que acá voy a aplicar un truco, digamos así. Voy a multiplicar y dividir por 4. ¿Y ahora por qué multiplico y divido por 4 si solo me falta un 4 nomás abajo y ya está? Y bueno, porque no sé, es una igualdad, ¿sí? Entonces, para que no se altere la igualdad, tengo que poner 4 arriba y 4 abajo, ¿sí? Porque 4 dividido 4 me da de 1. Bueno, entonces fíjense que esto que está acá es una multiplicación, así que lo voy a acomodar. ¿No? Entonces, fíjense que abajo estoy multiplicando esto por esto, ¿no? Y con una multiplicación, yo puedo cambiar el orden de los factores, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que este 4 lo puedo poner acá y este 5 lo puedo poner acá. Tranquilamente. Bueno, no pasa nada. Con una multiplicación, repito, puedo alterar el orden de los factores. ¿Sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a separar en dos partes. Bueno, por un lado me va a quedar este límite multiplicado por este otro límite. ¿No? Me va a quedar de esta manera así. Entonces, esto que está acá lo separé en dos límites, ¿sí? Entonces, este que está acá corresponde a esto. Y este que está acá es esto que está acá, ¿sí? Y capaz que se estén preguntando, ¿cómo? ¿Por qué puedo hacer eso? Y bueno, es una propiedad de los límites que lo estuvimos viendo ayer con los chicos de análisis matemático general, pero ahora vamos a repasar. A ver. Sí, cuando yo tengo el límite de una función que tiene a un determinado valor a, por así decirlo, y tengo f de x por g de x, yo acá lo que puedo hacer es separar en dos. Por un lado me va a quedar este límite de acá multiplicado por este otro límite, ¿sí? Bueno, entonces esa sería como que la propiedad distributiva del límite respecto a la multiplicación, ¿sí? Entonces me quedan dos límites, ¿sí? O sea, no es nada de otro mundo, es simplemente eso. Ahí se suma alguien más, ahí se suma Rodrigo. Bueno, entonces acá nos queda esto, ¿sí? Entonces sabemos que por definición esto que está acá, por esto que vimos aquí, es 1, ¿o no? Y acá fíjense, tengo límite cuando x tiende a 0 de una constante, ¿sí? Entonces esa como que sería otra propiedad de límites. Entonces acá cuando tengo límite de una constante, voy a poner k. El límite de una constante, la propia constante. ¿Sí? Esa es otra propiedad. Eso lo vamos a poner con otro color, sí, vamos a poner con agua marina nomás. ¿Sí? Entonces acá, límite cuando x tiende a 0 de 4 quintos, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4 quintos.
Entonces 1 por 4 quintos me va a quedar 4 quintos. Y eso que está ahí, eso va a ser el resultado. Bueno. ¿Y cómo puedo hacer para verificar que esto esté bien? ¿Sí? Acuérdense que lo que yo les decía en las otras clases, que todos los límites son fáciles de calcular si tuvieran el gráfico, ¿sí? Por eso es que saber los gráficos que vimos en el práctico número 3 le va a ayudar de mucho para hacer esto de los límites. Bueno, entonces vamos a graficar esto que está acá. Vamos a activar el GeoGebra. Entonces acá voy a poner esa función, que era seno de 4x dividido 5x. ¿Sí? Entonces fíjense que me queda esa función que estamos viendo ahí. ¿Sí? X igual a 0 está acá. ¿Sí? ¿Bueno? Entonces fíjense, a ver, lo voy a hacer ahí, lo voy a hacer en Paint para que me entiendan. Bueno, entonces acá voy a tirar acá. Bueno. Entonces fíjense que cuando yo me acerco a 0 por izquierda, ¿a qué valor tiendo? A 0.8. Y cuando yo me acerco a 0 pero por la derecha, ¿a qué valor se acerca? A 0.8. Que a nosotros nos dio 4 quintos. ¿Sí? Pero si ustedes hacen eso en la calculadora, bueno, se fijan que eso que está ahí no es otra cosa que 0.8. ¿Sí? Entonces quiere decir que nuestro límite está bien calculado, ¿sí? 4 quintos o 0,8 es lo mismo. ¿O no? Y esa sería la resolución del 1A. ¿Sí? Ya saben que si tienen dudas me avisan por el Google Meet nomás. Y la vemos. Mientras tanto yo voy viendo qué otro hay aquí para resolver. Bueno. Vamos a hacer el B. Sí, ahora vamos a hacer el B. A ver, el B. Entonces vamos a borrar el B acá. Bueno. En el B tenemos límite cuando x tiende a 0 de 2x sobre la tangente de x. ¿O no? Hay capaz que, bueno, te hace que alguno me pregunta, ¿por qué pones x y ahí es w? Porque bueno, es lo mismo, es una variable cualquiera, ¿sí? Que yo para no estar complicándome la vida buscando en el editor de ecuaciones alguna variable. Por ejemplo, acá fíjense que acá me pide beta, ¿sí? Yo no la voy a poner a buscar beta, así que poner una y otra vez. Realmente x ya está, ¿sí? No modifiqué nada que cambie la letra, ¿sí? A eso voy. Entonces por eso lo puse como X nomás, ¿sí? No modifique nada. Entonces acá como siempre, ustedes lo que tienen que comenzar a hacer es hacer paso al límite, ¿sí? O sea, reemplazan la X por el valor al cual tiende, que va a ser 0. Este es 0. Entonces arriba me queda 0, y abajo me queda 0. Y bueno, capaz que alguno me esté diciendo, pero que es obvio que te va a quedar 0 sobre 0. Sí, ya sé que es obvio, pero es un paso que lo tienen que hacer sí o sí en el examen. Bueno, entonces ahora vamos a salvar esa indeterminación. Bueno, acá lo primero que tienen que hacer es poner acá el seno, ¿sí? Porque recuerden que el límite fundamental depende del seno. Bueno, entonces tengo que hacer que parezca un seno. Entonces esta tangente la vamos a definir como seno de x sobre coseno de x. ¿Sí? Entonces ahí lo voy a copiar para no estar escribiendo de vuelta. Bueno, entonces me queda eso.
Ahora, esto que está acá lo voy a acomodar. Bueno, acá vamos a hacer un cálculo auxiliar para que se entienda cómo lo voy acomodando. Y capaz que alguno ya se da cuenta con solo ver cómo tiene que acomodar, pero bueno, algunos no. Así que fíjense, que si yo pongo 2x, si yo pongo así o así, es lo mismo, ¿no? A ver, esto que está acá es lo mismo que esto que está acá, ¿no? Entonces acá, como estoy diciendo, división de fracciones, ¿qué va a pasar? Esto se transforma en una multiplicación y esto se da vuelta así, entonces arriba voy a tener coseno y abajo voy a tener seno, ¿sí? Entonces este límite de acá lo voy a poder escribir así, listo. Bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar, fíjense que me tiene que quedar x, eh, seno de x sobre x, ¿sí? O también es lo mismo poner x sobre seno de x, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Entonces acá por lo pronto, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar estos dos. Este con este, ¿sí? Lo voy a juntar y después este que está acá con este, ¿no? Entonces esto en definitiva va a ser. Y acá me va a quedar 2 con el coseno de x, ¿sí? ¿Me queda eso que está ahí? Bueno, y ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Y lo voy a separar en dos, como dice aquí, ¿sí? Entonces, por un lado me va a quedar este límite, este que está acá, y por otro me va a quedar este límite, que está ahí. Bueno, bueno. Ahora, esto que está acá en amarillo, esto que está acá en amarillo, es también el límite fundamental trigonométrico, ¿sí? Y eso que está ahí va a ser 1. ¿Y por qué? Y bueno, acá tengo que aplicar propiedades otra vez para. Acá en el cálculo auxiliar voy a explicarles por qué eso también me da 1, ¿sí? Porque capaz me estén diciendo, pero tiene que ser seno de x sobre x, ¿sí? No x sobre seno de x. Bueno, ahí voy a explicar por qué. Entonces, fíjense que esto que está acá, yo lo puedo escribir también así. Al seno lo puedo escribir arriba. Que la x lo puedo escribir abajo. Y todo esto elevado a la -1, ¿sí? Esto que está acá es equivalente a esto que está acá. Bueno, entonces acá puedo aplicar otra propiedad de límites. ¿Qué me dice esta propiedad? Acá la escribí. Cuando yo tengo límite de f de x y esto está elevado a alguna potencia, vamos a poner n, entonces yo puedo escribir esto, entonces yo puedo escribir esto de esta manera. Bueno, ahí no se nota, ahora pongo paréntesis.
Ah, sí, sí. O sea que esta potencia, en vez de estar afectando solo a f de x, ahora está afectando a todo el límite, ¿sí? Esa es otra propiedad más. Bueno, entonces acá lo que voy a hacer va a ser eso. Entonces voy a hacer que este menos uno no afecte solamente al menos seno de x, ¿sí? Sino que afecte todo el límite. Entonces acá, esto lo escribí así. Y todo esto elevado a la menos uno. Bueno, entonces yo sé que esto, por definición, ¿a cuánto es igual a uno? Que se me va a quedar uno elevado a la menos uno. Y uno elevado a la menos uno, si ustedes lo meten en la calculadora, va. No hace falta ni que lo metan en la calculadora, porque ustedes ya saben que, que uno elevado a cualquier número es uno. Bueno, entonces fíjense que si ustedes tienen, ya sea límite así o al revés, también va a dar uno. Bueno, eso para que no, cuando hagan el examen no estén haciendo cálculos auxiliares, ¿sí? Entonces acá le voy a poner cómo sería esto, ¿sí? Si ustedes lo tienen así o así, es lo mismo, ¿sí? También le va a dar uno. ¿No? Y acá, acá como que demostré por qué eso que está ahí. Bueno, volviendo al ejercicio, entonces habíamos dicho que esto que está acá era uno. Entonces, ese es uno. Uy. Ahora, ahora, acá tengo que resolver esto, ¿sí? Acá simplemente hago paso al límite, ¿sí? Reemplazo entonces la x por cero, ¿sí? Entonces me queda 2 por coseno de cero. Se me queda, bueno, este uno ya no hace falta que lo ponga así, porque uno por cualquier número, entonces me queda, uy, no, acá me queda 2 por, y coseno de cero, ¿cuánto es? Uno. Entonces me queda, en definitiva me queda que esto vale 2, ¿sí? Y bueno, veamos si es verdad eso o no. Entonces acá lo vamos a graficar en el GeoGebra. Tangente. No, ¿cómo era? 2x sobre la tangente de x. Sobre la tangente de x. Entonces fíjense que me da eso, ¿sí? Entonces, ahí se ve clarito, ¿no? Ah, no hace falta ni que lo haga en Paint. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando yo me acerco a cero por izquierda, ¿qué valor tiende a 2? Y por la derecha tiende a 2, ¿sí? Entonces el límite que calculamos está bien, ¿sí? Es 2. ¿Ya? Eh, bueno, gente, ese sería entonces el ejercicio número 1B de límites trigonométricos. Y ya saben que si tienen dudas, me preguntan nomás por el, el Google Meet, que está muy raro porque están muy callados. A ver, entonces vamos a pasar a otro ejercicio, ¿sí? De que creo que no hay mucho problema con esto. A ver. Ah, sí se entendió, me dice Eli. Bueno, menos mal. Eh, bueno. Bueno. A ver, vamos a hacer uno más. A ver, vamos a hacer el C, ¿sí? Y a ver cómo vamos, que tengo que ver hoy. Ah, no.
Bueno, el C. Y bueno, veamos el C. Y, a ver. Estoy viendo a qué punto tienen que hacer. Mm, bueno. Sí, vamos a hacer el C y uno más con cambio de variable. Bueno, entonces vamos al C. Bueno, entonces acá tenemos el C. Bueno, acá tengo que hacer el C, ¿sí? Bueno, como les decía, tienen que hacer paso al límite, pero no lo vamos a hacer para ahorrarnos tiempo, sí, pero acuérdense que ustedes lo tienen que hacer. Acá yo directamente voy a pasar a resolver la indeterminación. Bueno, acá recuerden que siempre tenemos que hacer, ¿qué cosa? Que me aparezca el seno, ¿sí? El seno. Eh, también está el límite, también el límite, uy, se agrega bien, ahí se agrega Liliana, bienvenida Liliana. Entonces, ¿qué estábamos? Les decía que el límite fundamental trigonométrico también lo pueden encontrar escrito en función del coseno, ¿sí? Pero lo más común es en función del seno, ¿sí? Y yo le diría que, no me acuerdo si exactamente lo mismo, pero para evitar acordarse tantas fórmulas, eh, yo siempre me la acuerdo como el seno. Y de ahí comienzo a trabajar. Entonces acá tengo que hacer que aparezca el seno. ¿Y cómo lo voy a hacer? Esto que está acá, lo voy a multiplicar por la conjugada de esto que está acá. Entonces acá me va a quedar, eh, entonces tengo que multiplicar por la conjugada así. Acá me va a quedar más, más. Bueno, entonces acá cuando yo multiplique 1, acá es como si yo tuviera, fíjense, diferencia de cuadrados, ¿no? A ver, para el que no lo ve, acá es como si yo tuviera a menos b por a más b. Eso aquí es igual a el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Bien? Entonces acá aplico eso. Diferencia de cuadrado entre estos dos. Entre este y este. Entonces acá queda este al cuadrado y este al cuadrado. Y esto que está acá, este 1 más coseno de x, lo puedo juntar con este tranquilamente, no pasa nada. Bueno, y acá me acuerdo de una cosa, de que de la relación fundamental trigonométrica, ¿sí? Si yo tenía seno de x más, más coseno de x, eso iba a ser igual a 1, ¿no? Obviamente, si esto que está acá estaba al cuadrado, ¿no? Este al cuadrado y este también al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que ahí podemos decir que el seno al cuadrado va a ser igual, y si este pasamos por el otro lado restando, ¿sí? Fíjense que 1 menos coseno al cuadrado es igual a seno al cuadrado de x, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, obviamente este va a ser 1, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que arriba, en definitiva, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar seno cuadrado. Bueno,
Bueno, a ver. Bueno, y ahora, esto seguiría siendo indeterminado, ¿sí? Así que lo tenemos que acomodar. Bueno, entonces acá fíjense, ese seno que está ahí lo puedo escribir como, ¿dónde está? Acá. Lo puedo escribir como seno de x por seno de x, ¿no? Porque seno por seno, seno al cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que ahora voy a juntar qué cosa. Este que está acá, este seno, con esta x que está acá. ¿Sí? Porque con eso ya puedo aplicar el límite fundamental. Entonces acá, ¿qué va a quedar? Y bueno, los otros dos los junto también. Ese que está ahí con este que está acá. Bueno, entonces por un lado me queda el límite de seno de x sobre x. Entonces ahí, esta parte la voy a borrar. Todo esto multiplicado por, bueno, esto de vuelta. Sí, pero ya sin esta parte. Bueno, entonces esto por definición me da de 1. Fíjense que acá, cuando haga paso al límite, ¿qué va a pasar? Me va a quedar seno de 0. De abajo que me va a quedar 1 más coseno de 0. Entonces arriba, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar. Bueno, este 1 que está acá, ya no hace falta que lo ponga, ¿sí? Arriba, ¿qué me va a quedar? Seno de 0, 0, ¿no? De abajo, ¿qué me va a quedar? 1 más coseno de 0 me va a dar 1. O sea que me va a quedar 0 sobre 2. Y 0 sobre 2, 0. ¿Sí? Y este de acá sería la respuesta. ¿Sí? Que me va a dar 0. ¿Me puede quedar 0? Sí, me puede quedar 0. Bueno, entonces así se resolvería el punto número C. Acá la clave estaba en llevar a esto a seno. Bueno, bueno ahí sí, me dio lo mismo. Ahora entonces vamos a hacer otro más. Sí, ahora ya con cambio de variable, ¿sí? Igual todo lo que están acá ya hay que aplicar cambio de variable. Vamos a hacer el D y el resto queda para ustedes. Sí, igual de todos modos ya lo terminé el práctico, así que ya se los pasaré en estos días. Entonces vamos con el D. Con el D tengo el límite cuando x tiende a pi sobre 6 de seno de x menos pi sobre 6 sobre pi sobre 6 menos x. Bueno, esto también le voy a dar 0 sobre 0, ¿sí? Yo no lo voy a hacer, pero acuérdense que ustedes lo tienen que hacer. ¿Sí? Ah, otra cosa que me olvidé de decirle que es un error muy común que tienen ustedes, es que y no le va a afectar el resultado, pero técnicamente estaría mal, ¿sí? Acá, fíjense que acá, cuando yo pasé de aquí a aquí, ya eh, el límite no lo escribí, ¿o no? Muchos que hacen, lo ponen en el límite, ese, ahí, lo ponen ahí. ¿Sí? Ya no va, sí, porque ya le hice el paso al límite. Otra cosa que hace, otro error, por así decirlo, más que error, una imprecisión, digamos, ¿sí?
es que acá no trabajan poniendo los límites, ¿sí? Yo sé que es engorroso y todo, pero bueno, técnicamente va, ¿sí? O sea, acá, ¿a qué me refiero con esta parte? Van trabajando así nomás, ¿sí? Sin poner los límites. Bueno, y eso estaría mal si están trabajando sin los límites, ¿sí? Pero como le digo, técnicamente, ¿sí? Ya sé que hay algunos que no usan, no ponen los límites a cada rato, y igual les sale el resultado, ¿sí? A lo que voy, que si les pide, si los profes les llegan a pedir la resolución de un problema y ustedes lo hacen así, con eso que acabo de mencionar, estaría mal. Bueno, le podrían bajar puntos. ¿Sí? Así que cuando hagan el examen, si es que les piden que entreguen los ejercicios, que yo creería que sí, no se de todos esos detalles, ¿o no? Entonces, dicho eso, ahora sí vamos al D. Y como le decía, acá tenemos que se pasa el límite, pero bueno, acá, ojo, nomás yo puedo ver que me da 0/0. En eso tengo que salvar la indeterminación. ¿Y cómo le hago? Y bueno, primero que nada, me tengo que acordar, ¿qué cosa? Que el límite fundamental trigonométrico solo sirve cuando x tiende a cero. ¿Sí? X tiende a cero. Acá fíjense que x tiende a pi/6. Bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Acá tengo que aplicar una sustitución. ¿Sí? ¿Qué voy a decir acá? Que u es igual a x menos pi/6. Bueno, entonces de acá puedo decir que x va a ser igual a u más pi/6. ¿Sí? ¿Qué hice acá? Simplemente despejé, ¿sí? Esto, dejé solo la x, ¿sí? Entonces, esto que está restando va a pasar al otro lado sumando. ¿Sí? Por eso saqué que x igual a u/6, u más pi/6. Bueno, ahora tengo que evaluar a qué valor va a tender u, ¿sí? Bueno, si yo sé que x tiende a pi/6, o sea que x es aproximadamente igual a pi/6, eso quiere decir, ¿qué cosa? Uy, a ver. Voy a buscar otra flecha porque no los quiero confundir. Vamos a poner esta flecha de acá. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que cuando x sea igual a pi/6, o sea, lo correcto es decir tiende a pi/6, ¿sí? Pero acá yo voy a decir que sea igual, ¿sí? Para que sepan. Bueno, si es que tiende a pi/6, entonces u, que es todo esto, bueno, u es todo esto, ¿no? Entonces, x a qué valor tiende a pi/6. Entonces acá, en vez de poner x, ¿qué voy a poner? Voy a poner pi/6. Acá tengo que poner la flecha, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto me va a dar pi/6 sobre pi/6? Me va a dar de 0. Bueno, entonces cuando x tiende a pi/6, u va a tender a 0. ¿Sí? Porque lo único que tengo que hacer acá, a ver, iba de vuelta. Tengo que hacer acá, reemplazar en la u. En vez de poner x, ¿qué voy a poner? Voy a poner pi/6. Y bueno, acá tienen que poner la flecha, lo correcto es poner la flecha, ¿sí? Entonces aquí va a ser igual a eso, va a ser igual a 0. Bueno, entonces fíjense que acá vamos a hacer un cambio de variable, ¿sí? Ya vamos a trabajar con u. Vamos a trabajar no vamos a trabajar con x, vamos a trabajar con u. ¿Sí? Entonces acá u a qué valor tiende a 0. Y bueno, acá ya no voy a poner pi/6, va x menos pi/6. Yo voy a poner u, porque ya yo definí que eso valga u.
Y bueno, acá, fíjense que x aquí igual a esto que está acá. Bueno, acá si yo elimino el paréntesis, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos u y menos pi sobre 6. Entonces acá pi sobre 6 con pi sobre 6 se va a cancelar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar de menos u. Bueno, entonces fíjense que esto que está acá, yo lo podría escribir así, como menos uno por esto que está acá, ¿sí? Porque al fin y al cabo, esto que me da un número negativo, ¿sí? Entonces si yo pongo acá el menos uno, por esto va a seguir siendo un número negativo, ¿o no? Entonces, por último, ¿qué tengo que hacer acá? Separar en dos, ¿sí? Por un lado me va a quedar límite cuando x tiende a cero de menos uno por el límite cuando u tiende a cero de seno de u sobre u. Bueno, límite de una constante, la propia constante. Y esto por definición es cero. Va uno, perdón, 1. Entonces, menos uno por uno me va a dar de menos uno. ¿Sí? Y eso sería un ejercicio con cambio de variable. Bueno, gente, así se resolvería el 1D. Bueno, entonces pasamos al punto que sigue, ¿sí? Bueno, el punto número 2 es lo mismo, ¿sí? Límite trigonométrico, ¿sí? Bueno, ahí lo dejé resuelto. Ahí está. ¿Sí? Este que está acá, ¿sí? Bueno, vamos al punto número 3 directamente. Vamos al punto número 3, ¿sí? Que ya corresponde a continuidad. Bueno, dice, dada la fórmula de las funciones de f, g y h, utilizar la definición de continuidad para demostrar que la función f es discontinua e evitable en x igual a 0, la función g de x es discontinua no evitable en x igual a 5, y c, la función h, es continua en los números reales. Entonces vamos al punto número 3. Entonces tenemos esto, así que directamente lo voy a copiar de acá. Pero antes tenemos que ver un poquito de teoría, ¿sí? ¿Cómo viene la historia de esto de continuidad? Continuidad, ¿sí? Entonces, la teoría me dice que una función, para que una función sea continua en un punto x igual a, tiene que pasar tres cosas. Primero, tiene que existir f de a. F de a.
Segundo, tiene que existir el límite cuando x tiende a de f de x, ¿sí? Vamos a poner la función f de x. Y por último, f de a, este que está acá, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a de f de x, ¿sí? Entonces, si se cumplen estas tres, ¿sí? Se tienen que cumplir las tres a la vez, ¿bueno? O sea, si no se cumple una, ya está, ya puedo decir que no es continua, ¿bueno? Entonces, esto es para que sea continua, ¿bueno? Entonces, vamos a marcar de un color para que sea continua, ¿sí? Entonces, si no es continua, es discontinua. Ah, bueno, el A3 dice que f de a, ¿sí? O sea, el valor que toma la función cuando x igual a a, esto, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a de f de x, ¿sí? Acuérdense que el valor de la función en un punto y el límite en ese punto no necesariamente son los mismos. A ver, por ejemplo, eh, bueno, acá no hay ningún ejemplo eh, del límite. Mm, a ver, no, no hay ningún ejemplo de límite. Eh, de límite y el valor que toma una función. Bueno. Bueno, pero lo que iba es que el límite en un punto no necesariamente es igual al valor de la función en ese punto. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, acá ustedes van a ver que la función que toma para. No, bueno, no, mejor sigamos así, porque si no me voy a confundir con este ejemplo que está acá. Bueno, entonces esa es la continuidad continua, ¿no? Entonces, si no se cumplen estas condiciones que están acá, puedo decir, pues acá, si no se cumple uno o dos o tres, entonces la función f de x es discontinua en x igual a a. ¿Sí? Bueno, y hay dos tipos de discontinuidades, ¿sí? La discontinuidad evitable y la discontinuidad no evitable. Ahora vamos a ver la primera. Discontinuidad evitable. ¿Cuál es la condición para que una función sea discontinua evitable en un punto x igual a a? Bueno, con discontinuidad, con esta parte, ustedes tienen que ya comenzar a evaluar cómo van a ser los límites laterales. Bueno, para que sea discontinua evitable, el límite cuando x tiende a A por la derecha, me tiene que dar un valor finito, ¿sí? F es un valor finito. Y el límite cuando x tiende a por la izquierda, me tiene que dar también un valor finito, ¿sí? Pero bueno. ¿Qué? Entonces, para que sea discontinua evitable, aparte de existir estos dos límites, estos que están acá, se tiene que cumplir qué cosa, que tienen que ser iguales. Bueno, este tiene que ser igual a este. Acá vamos a poner para que se diferencie, ¿sí? ¿No? Entonces,
para que exista la discontinuidad evitable, lo primero que se tiene que cumplir es que el límite cuando x tiende a por la derecha tiene que ser un valor finito, y el límite cuando x tiende a por la izquierda tiene que ser un valor también finito, ¿sí? Y por último, se tiene que dar qué cosa, que estos dos valores que están acá, que estos dos límites más bien, sean iguales. ¿Sí? Entonces, esa sería la 1. Entonces sería la discontinuidad evitable. Ahora veamos las no evitables. Discontinuidad no evitable. Bueno, y acá otra vez hay que analizar cómo son los límites laterales. Bueno, y la discontinuidad no evitable se subdivide en dos casos más. Está la discontinuidad no evitable, tipo salto. Y también tenemos la discontinuidad no evitable tipo infinito. Esto también tiene sus condiciones, ¿sí? ¿Cuál es la condición de esta? ¿Son parecidas a estas que están acá? ¿Sí? El límite cuando x tiende a por la derecha un valor finito, el límite cuando x tiende a por la izquierda un valor finito, ¿sí? Nada más que, ¿cuándo se da este tipo de este tipo? Cuando estos límites son distintos. Y bueno, capaz que algunos están haciendo lío con esto, pero ya lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Sí? Termino de explicar esto y ya lo vemos, ¿sí? Y bueno, ¿y cuándo se da los límites? Cuando los límites, cuando tengo una discontinuidad no evitable tipo infinito. Y bueno, justamente cuando los límites laterales es más o menos infinito. Bueno, cuando ocurra esta condición. ¿Eh? Esa sería una discontinuidad inevitable tipo infinito, ¿sí? Ya no me interesa tanto si son iguales o no, ¿sí? Con que alguno de los dos me dé ya más o menos infinito, ya está. Entonces, discontinuidad no evitable. A ver. Bueno, entonces estos serían los casos de discontinuidad. ¿Sí? Tenemos la evitable, los no evitables tipo salto y los no evitables tipo infinito. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ¿dónde tenemos un no evitable? Ajá, bueno, acá, por ejemplo, acá, para x igual a, supongo que va a ser menos 1, ¿sí? Para x igual a menos 1. Ahora voy a copiar esto para que se entienda. Ah, bueno. Bueno, con la continuidad no hay tanto drama así. Ahora, siempre les piden a ustedes que identifiquen tipos de discontinuidades. Bueno, por ejemplo, acá va a haber una discontinuidad tipo no evitable. Va a quedar evitable. ¿Y por qué va a haber una discontinuidad? Y bueno, gráficamente lo veo porque bueno, fíjense que acá hay un pocito, digamos. ¿Sí? Que hay un pocito quiere decir que la función no está definida para ese punto.
¿o no? Para x igual a menos 1 no está definido así porque si yo trazo una recta vertical, una recta... Sí, la voy a trazar nomás. A ver. ¿O no? Si yo trazo una recta para x igual a menos 1, fíjense que pasa de largo, ¿sí? O sea que f de menos 1 no existe. Bueno, entonces si no existe, ya puedo decir que la discontinuidad, hay una discontinuidad en ese punto. Bueno, pero ahora toca clasificar la discontinuidad si es evitable, no evitable tipo salto o no evitable tipo infinito. ¿Sí? Para que sea no evitable, como bien dice aquí, para que sea, discontinuidad evitable más bien, ¿sí? Para que sea evitable, ¿qué tiene que pasar? El límite por derecha tiene que ser un valor finito y el límite por izquierda tiene que ser un valor finito, finito también, ¿sí? Y por último, que esos límites tienen que ser iguales. Bueno, entonces me fijo que si yo vengo por la derecha, llego a este valor, ¿sí? Que va a ser menos 2. Y si yo vengo por la izquierda, llego a este valor que va a ser menos 2. Entonces fíjense que tanto por izquierda como por derecha, el límite vale menos 2. Bueno, son iguales, ¿sí? Entonces por eso va a ser una discontinuidad evitable. En cambio, fíjense que acá ¿qué pasa? Bueno, si bien existe el límite, si bien existe el valor de f de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si bien existe el valor de f de 6, que va a ser, según esto, va a ser 1, si bien existe, eh, no es continua, ¿sí? Obviamente, ¿por qué no es continua? Acá ustedes lo ven gráficamente, ¿sí? Porque para que sea continua tendría que ser camino recto, tendría que seguir el camino, ¿no? Aquí voy con esto, tendría que ser así, digamos, ¿sí? Tendría que seguir ahí, pero no sigue, ¿no? Porque fíjense que llega ahí y como que da un salto ahí, ¿o no? Pero ya a simple vista vemos que no es continua, ¿sí? Bueno, fíjense que va a ser de tipo salto. ¿Por qué? Porque el límite por izquierda, ¿cuánto va a valer? Y va a valer 1. Y el límite por derecha, ¿cuánto va a valer? Y va a valer menos 2. ¿Sí? Fíjense entonces que el límite por izquierda vale 1. Y el límite por derecha vale 2. ¿Sí? Y esas son las condiciones, ¿sí? Que los límites laterales no sean iguales. Bueno, los límites laterales no sean iguales. ¿Y ahora dónde voy a tener una discontinuidad de tipo infinito? Uy. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Para x igual a 1, 2, 3, 4, digamos. Ahí voy a trazar una recta. Ah, no, una recta era. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo me acerco a menos 4 por la derecha, ¿a qué valor voy a llegar? Voy a llegar a 2. ¿Sí? Pero fíjense que si ahora yo me acerco a menos 4 por la izquierda, ¿a qué valor voy a llegar? Y fíjense que ese gráfico va a seguir yendo por abajo y por abajo y por abajo, ¿no? Te va a ir al menos infinito, ¿o no? Entonces, como uno de los límites laterales es menos infinito, ya puedo decir que esta discontinuidad es no evitable, tipo infinito, ¿sí? Porque al menos uno de los límites es más o menos infinito, ¿sí? En este caso va a ser menos infinito, ¿sí? Bueno, esos serían ejemplos, ¿sí? De los tipos de discontinuidades que hay. Pero ustedes siempre tienen que partir de esto, de la condición de continuidad, ¿sí? Se tienen que cumplir estas tres. Esta y esta que está acá. Si no se cumple alguna, ya puedo decir que es discontinua. Pero ahí no termina, ¿sí? Usted tiene que clasificar si es evitable, no evitable tipo salto o no evitable tipo infinito. Y bueno,
Ahora lo vamos a ver analíticamente cómo es eso. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí. Entonces, para estudiar la continuidad aquí, ¿qué tenemos que ver? Primero, calculo f de, a ver, ¿qué me dice el problema? Fíjense que me dice que tengo que ver cómo es la función en x igual a 0. Entonces calculo f de 0. Acá voy a calcular f de 0. En vez de poner x, voy a poner 0. Bueno, entonces fíjense que estoy dividiendo por 0, ¿no? Y eso sabemos que no existe, ¿sí? Eso no existe. ¿O no? La división por 0 no existe. Y bueno, capaz que uno esté diciendo, pero hace rato podíamos poner esto como 0 sobre 0. ¿Sí? O sea, esto podíamos hace rato buscábamos eso, ¿sí? Pero aquí no, porque nosotros que estamos haciendo, estamos calculando límites. Acá estamos calculando el valor de una función, ¿sí? Son cosas distintas, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, este que está acá no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy dividiendo por 0. Bueno, fíjense que la primera condición no se cumplió, que era esta, ¿sí? Que tiene que existir FDA. FDA, en este caso, no existe. Por lo tanto, ya puedo decir que f de x no es continua en x igual a 0. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que ver cómo son los límites laterales. Entonces voy a agarrar este que está acá y le voy a calcular el límite. Por derecha y por izquierda, ¿sí? Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y también tengo que calcular el límite cuando x tiende a 0, pero por la izquierda. Bueno, si graficamos esto que está acá, eh, no, no me lo toma. Bueno, fíjense que cuando la función tiende, ese es el gráfico de la función, ¿sí? Fíjense que cuando yo me acerco a 0, pero por la izquierda, ¿a qué valor tiende a 2? Y cuando me acerco por la derecha, ¿a qué valor tiende a 2? Bueno, entonces por la derecha tiende a 2 y por la izquierda tiende a 2. ¿Sí? Bueno, entonces acá ¿qué está pasando? Que los límites laterales son iguales, ¿sí? Entonces esto que está acá es igual a esto que está acá. ¿Sí? Ambos valen 2. Entonces acá puedo poner, ¿qué cosa? Como los límites laterales son iguales, entonces f de x presenta una discontinuidad no evitable en x igual a 0. ¿Sí? Y era lo que me estaba pidiendo el problema, así que demostremos eso, que la función de discontinuidad evitable en x igual a 0. ¿Sí? Y esa sería la resolución de la parte A.
Es una continua. Entonces acá me faltaría poner calculo los límites laterales. Los límites laterales. Entonces, esa sería la resolución de la parte, de la parte A. ¿Sí? La clave acá para hacer esto es acordarse de esto que está acá. ¿Sí? Acá yo se lo quería hacer como un diagrama de flujo, pero la verdad que no sabría bien cómo hacer, no, cómo hacerlo, ¿sí? Capaz que después le mande un diagrama de flujo de esto, ¿sí? Hecho a mano, digamos. Se lo manda por foto. Bueno, vamos al siguiente punto, que es el B. Dice, para medir esta función, la función g es discontinua, no evitable en x igual a 5. Bueno, entonces tengo que hacer el B. ¿Dónde está el B? El B me da esta función. ¿Sí? ¿Qué es esta función? No me acuerdo cómo es el nombre. Pero se llama función. Mm, no, la verdad que no me acuerdo el nombre de esta función ahora mismo. Pero el gráfico les da como una escalera. ¿Sí? Creo que la función parte entera o algo así. Bueno. Entonces acá, para estudiar me pide que estudie la continuidad en x igual a 5. Entonces, primero que nada tengo que calcular g de 5. Se agarró esta función y calculo para x igual a 5. 5 menos 1. ¿Y ese cuánto me va a dar? Me va a dar de 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta función? Simplemente agarra la parte entera, ¿sí? O sea, por ejemplo, si acá tuvieran 4.5, ¿cuál sería esto? Sería 4 la respuesta, ¿sí? Si acá tuvieran 4.2, ¿cuál sería la respuesta? 4. Si tuvieran 4.9, ¿cuál sería la respuesta? 4. ¿Sí? Es lo que hace la función, ¿sí? Agarra la parte entera, ¿no? ¿Sí? Por eso, si no mal recuerdo, así precisamente se llama la función parte entera. Bueno, entonces g de 5, fíjense que existe. Ahora tengo que calcular el límite cuando x tiende a 5. Entonces, acá tendría que calcular el límite cuando x tiende a 5 de x menos 1. ¿Sí? Pero acá yo no la podré calcular directamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir a GeoGebra para que me entiendan. Mm, a ver. Con esto se ponía. Bueno, fíjense que ese que está ahí es la función parte entera. Bueno, fíjense que cuando para x igual a 5, acá, yo me acerco por la izquierda, ¿a qué valor llego? A 3, ¿no? Si yo me acerco por la derecha, ¿a qué llego? A 4. ¿Sí? Entonces por izquierda vale 3 y por derecha vale 4. Y por ese valor de este límite no lo puedo calcular así nomás, tengo que ver los límites laterales. A ver. Entonces, este vale, habíamos dicho que este vale
3, este vale 4, ¿sí? Entonces, como los límites laterales no son iguales, ¿sí? Puedo decir que este límite no existe, ¿sí? El límite cuando x tiende a 5 no existe. A ver, llegó una pregunta. A ver, dice, la indiscontinuidad no evitable, ya el hecho que los límites laterales me dé, ya sea más o menos infinito, quiere decir que es tipo infinito, ¿sí? Sí, sí, Eliana. Si alguno de los límites laterales te llega a dar infinito, ya es tipo infinito, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el límite por izquierda te da infinito y el límite por derecha te da 2, eso quiere decir que es tipo infinito, ¿sí? Con que uno con que uno te dé más o menos infinito, ya sería tipo infinito. Es lo que estamos viendo acá. Que fíjate que el límite por derecha me da, acá era 2, ¿no? El límite por izquierda me da, se va al menos infinito, entonces ahí ya automáticamente podría decir que este es un límite tipo infinito, ¿sí? Porque este límite me da menos infinito. ¿Bueno? ¿En qué estábamos? Ah, estamos viendo esto de cómo venía esto de historia con los límites, ¿sí? Entonces estamos analizando los límites laterales, ¿sí? Entonces analizamos los límites laterales y vemos que no son iguales, entonces el límite este que está acá es, no existe. Bueno, entonces como este límite no existe, de acá ya podemos decir que una cosa, que la función no es continua en x igual a 5. Entonces, si no es continua, es discontinua. Bueno, entonces tenemos que ver qué tipo de discontinuidad es. Y como ya tenemos los límites laterales a mano, podemos decir que la función es discontinua, no evitable, de tipo salto. ¿Y eso por qué? Porque el límite por izquierda, el límite por izquierda acá vamos a poner entre paréntesis 3, es distinto, o vamos, podemos decir que no es igual al límite por derecha, que es 4, ¿sí? O sea, este no es igual a este, entonces es tipo salto, ¿sí? Es lo que puse acá. El límite por derecha un valor finito, el límite por izquierda otro valor finito. Y se tiene que cumplir que los límites laterales no son iguales. Bueno, entonces, acá probamos lo que decía el problema, ¿sí? Que la función presenta una discontinuidad no evitable en x igual a 5. Nada más que acá nos explayamos un poco más, ya aparte de descubrir que era no evitable, ya la clasificamos como no evitable de tipo salto. ¿Sí? Bueno, entonces, acá si bien ya se habrán dado cuenta que todo consiste en analizar cómo van a ser los límites laterales. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos al C. En el C, ustedes tienen una función h que está definida, una función, ¿cómo se dice? Definida por partes, ¿sí? O a trozos, que está acá. Y acá, si ustedes se acuerdan del práctico número 2, creo, eh,
¿dónde van a estar los puntos de discontinuidad? Y bueno, van a depender de la forma que tenga la función aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Aquí, como verán, todos van a ser continuas, ¿sí? Porque esta es una función lineal, esta es una constante, esta es una cuadrática, ¿sí? Todas son continuas. Bueno. Aparte de ahí, ¿dónde más tengo que buscar? Y tengo que buscar acá en los puntos donde cambia la función, ¿sí? Bueno, entonces acá un posible punto de continuidad va a estar en x igual a 2. ¿Y por qué? Porque ahí la función cambia, ¿sí? Fíjense que a la izquierda de 2 que va a estar 4x menos 5, y justo sobre 2 que va a estar 3, y a la derecha de 2 que va a estar esto que está acá. Bueno. A ver. Esa es la parte que capaz que no se entendió mucho, así que lo voy a escribir. Entonces vamos a hacer la parte C. Y vamos a hacer un gráfico para que entienda qué estoy diciendo. ¿Sí? Acá vamos a poner... ¿Sí? Ese es x igual a 2. ¿Sí? Entonces esa recta representa x igual a 2. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando x sea igual a 2, va a valer 3. 3. ¿Bueno? Ahora fíjense que a la izquierda de 2 que va a estar 4x menos 5. Acá vamos a poner 4x menos 5. Eso va a estar a la izquierda de 2. Y a la derecha de 2, ¿qué vamos a tener? Menos x cuadrado más 2x más 3. Menos x cuadrado más... mm, más 2x más 3. Bueno, entonces a la izquierda vamos a tener esto, a la derecha vamos a tener esto, y justo sobre x igual a 2 vamos a tener esto que está acá. Ese x igual a 3. Bueno, entonces tengo que analizar la continuidad en x igual a 2. Entonces acá analizo la continuidad en x igual a 2. ¿Y por qué? Porque en ese punto hay un cambio de función. ¿Sí? Hay un cambio de función. Y es por lo que ven acá, sí, porque a la derecha que hay esta función lineal y a la derecha que hay esta función cuadrática. Por eso tengo que analizar ahí la continuidad. Bueno, entonces primero tengo que ver si existe f de 2. Acá vamos a poner calculo f de 2. Entonces, ¿qué valor toma la función h? Acá la llaman h. Entonces, ¿qué valor toma h cuando x igual a 2? Y acá la puedo leer de acá nomás, ¿sí? Cuando x igual a 2, la función vale 3. Entonces, existe, ¿sí? Ya tengo el valor de la función. Ahora voy a hacer cálculo del límite. O sea, acá tengo que calcular el límite cuando x tiende ¿a qué valor? A 2, ¿sí? De h de x. Bueno, pero acá fíjense que la función a la izquierda es distinta a la función a la derecha, ¿sí? Entonces voy a tener que calcular los límites laterales.
Entonces acá voy a poner el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿Y qué valor tengo que usar? ¿Qué función voy a usar cuando me acerco a 2 por la izquierda? Y voy a usar esta que está acá, ¿sí? 4x menos 5. Y bueno, lo calculo, ¿sí? Hago paso al límite nomás, ¿sí? Va a ser 4 por 2 menos 5. Eso me va a dar de 8 menos 5 va a ser igual a 3. Ese va a ser el valor del límite por izquierda. Ahora veamos el límite por derecha. Y bueno, si yo me acerco a 2 por la derecha, ¿qué voy a usar? Esta función, ¿sí? Entonces va a ser menos x al cuadrado más 2x más 3. Y acá hago paso al límite nomás. Esto va a ser 2 bueno, acá me va a quedar menos 4 más 3, ¿sí? Y ese en definitiva me da 3. Bueno, entonces acá fíjense que el límite por izquierda me da 2 y el límite por derecha me da 3. Me da 3 y 3. Entonces, el límite cuando x tiene 2 de h de x va a ser 3. ¿Sí? Va a ser 3. Entonces acá fíjense que ya se cumplió la segunda condición. La primera condición es que exista f de a. ¿Sí? La segunda condición es que existe el límite cuando x tiende a a. Ahora tengo que ver la tercera condición. ¿Sí? Tengo que ver si f de a es igual al límite cuando x tiende a a. Y acá puedo ver, ¿sí? Que cuánto vale h de 2 vale 3. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 de h de x? También vale 3. Entonces, visto lo visto, entonces, acá podemos decir que h de x es continua en x igual a 2, ya que existe h de 2 y el límite cuando x tiende a 2. Y estos son iguales. ¿No? Entonces acá, y como es continua en x igual a 2, es continua para todos los reales. ¿Sí? Esa sería la respuesta para el C. Bueno, y capaz que algunos se esté preguntando, ¿y por qué no analizo para otros puntos que no sean 2? Y bueno, porque para otros puntos no hay sospecha de que haya una discontinuidad, ¿sí? Bueno, o sea, yo acá me fijo en el 2 porque ahí en el 2 hay un cambio de función, ¿sí? Así que posiblemente haya una discontinuidad para ese punto. Bueno, si acá hubiera sido 3, tendría que analizar para 3. Si hubiera sido 10, tendría que haber analizado para 10, ¿sí? Pero acá me da para 2. Por eso es que solo analizo para x igual a 2 y no analizo para otro punto. Bueno, gente. Y ese sería el punto de discontinuidad, ¿sí? Después tiene, bueno, el cuadro como que ya lo hicimos, ¿sí? Era lo que yo les estaba explicando. Y acá me faltaría nomás para, fíjense que acá también tiene una discontinuidad, ¿sí? En x igual a 3. Acá. En x igual a 3, ¿sí? Porque fíjense que la función no está definida para x igual a 3, ¿sí? Porque si yo tengo una recta vertical,
Ahí está que está ahí. Bueno, esa que está ahí. Fíjense que nunca va a cortar la función, ¿sí? Va a ser que f de 3 no está definida. Bueno, ahora si yo analizo los límites laterales, fíjense que si yo me acerco a 3 por la izquierda, me voy al infinito. Y por la derecha también me voy al infinito. ¿Sí? Entonces, como los límites laterales son infinitos, puedo decir que una discontinuidad no evitable es tipo infinito. ¿Qué es lo que yo puse acá? ¿Sí? Acá puse x igual a... era 2 y acá puse 3. Ahí lo vi mal, ¿sí? Bueno, entonces en x igual a 4 presenta una discontinuidad no evitable tipo infinito. ¿Y eso por qué? Porque es lo que yo le decía. X igual a menos 4 sería esto que está acá. Lo hacemos acá, ¿sí? Sería esto que está acá, ¿sí? Entonces fíjense que cuando yo me acerco por izquierda se va al menos infinito, ¿sí? Con que un límite ya me dé infinito o menos infinito ya está, ¿sí? Ya es tipo infinito. Por eso puse eso, tipo infinito. En x igual a menos 1 puse que presenta una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque los límites laterales son iguales, ¿sí? Entonces fíjense que yo me acerco a menos 1 por la izquierda, ¿cuánto vale? 2. Por la derecha, ¿cuánto vale? 2. Por eso puse eso. Bueno, en x igual a 3 es lo que estábamos viendo recientemente. Y en x igual a 5 presenta una discontinuidad no evitable de tipo salto. ¿Sí? Acá. Va, en realidad sería para x igual a 6. ¿Sí? Porque si yo me acerco a 6 por la izquierda, ¿cuánto va a valer? Va a valer 1. Y por la derecha, ¿cuánto va a valer? Menos 2. ¿Sí? Hay un salto ahí, ¿sí? Y es algo que se ve a simple vista. Fíjense que yo vengo por acá y para seguir por el camino tengo que como que dar un salto hasta abajo, digamos. ¿Sí? Ese sería el punto número 4. Es ir analizando eso. Pero como les digo, esto si es continuo o no, ustedes se van a dar cuenta a simple vista, ¿sí? La cosa es justificar por qué es continua o discontinua. Va a justificar el tipo de discontinuidad que va a tener la función en ese punto. Bueno, a ver, hay preguntas. Eh, y ahora, ya para ir terminando por hoy, porque después los otros puntos son básicamente lo mismo. Este que está acá es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que hicimos acá. Así que ahora vamos a hacer un gráfico, uno de los gráficos, ¿sí? Que acuérdense que con esto ya veníamos practicando en los anteriores prácticos. Y bueno, este es un punto que lo suelen tomar, ¿sí? Hacer un gráfico. Y recuerden que no hay una respuesta única, ¿sí? Pueden hacer varios gráficos. Bueno, acá puede ser el A. En el práctico no lo resolví porque no lo puedo hacer en el Word. Así que, bueno, presten atención porque esto no está en el práctico. Entonces acá voy a cortar esto que está acá. Voy a hacer primero nomás. Bueno, vamos a analizar entonces parte por parte. Bueno, primero, ¿qué quiere decir que el dominio sean los reales? Bueno, que la función tiene que tener un valor, para cada valor de x tiene que tener un valor en y. Entonces, ¿cómo sería eso? Entonces, si yo tengo ese valor, ese sería mi sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces, quiere decir que esto que está acá tiene que ser algo continuo, ¿sí? Puede ser así,
así, así, ¿sí? Cosa que cada valor de X tiene que tener tiene que tener un valor definido. Bueno, tiene que tener un valor en Y. ¿Cómo no se, ahora, ¿cómo no se cumpliría esta condición? Si yo tuviera esto así. ¿Sí? Y en ambos extremos yo tuviera círculo vacío, ¿sí? Ahí estaría poniendo que para este valor de X, vamos a poner un valor A, ahí la función no toma ningún valor en Y, ¿sí? Porque, ¿sí? En ese caso no estaría cumpliendo con esta condición, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cada valor de X tiene que tener un valor en Y, ¿sí o sí? Bueno, esto que está acá es un punto, ¿sí? Cuando X vale 5, Y vale menos 2. Después me dice que presenta una discontinuidad no evitable, una discontinuidad evitable en X igual a menos 2 y en X igual a 7. Una discontinuidad no evitable en X igual a 2. Y bueno, después me da distintos valores de límite, ¿sí? Cuando X tiende a menos 2, vale 0, bueno. Bueno, a ver, vamos a empezar nomás con esto que está acá. Primero que nada, como siempre, tengo que trazar mi sistema de coordenadas cartesianas. ¿Sí? Y acá acuérdense que lo primero que les decía que tienen que hacer es ubicar los puntos, ¿sí? En este caso tienen un solo punto, ¿sí? Este punto es el de que cuando X vale 5, Y vale menos 2. Entonces acá supongo que está, ese sería X igual a 5. Y igual a 2, vamos a suponer que es todo eso que está ahí. ¿No? Entonces el punto que tenemos que marcar va a ser este que está acá. Uy, bueno, sería eso. A ver, hay una pregunta. Y menos 2, a ver. Menos 2, perdón. Sí, era menos 2, tiene razón, Rodrigo. Entonces era acá. Entonces acá vamos a poner I igual a menos 2. Entonces el punto que tengo que marcar es este que está acá. ¿Bien? Entonces ya tengo mi primer punto, bueno. Y dice que presenta una discontinuidad no evitable en X igual a menos 2 y en X igual a 7. Después en X igual a 2. Bueno. Acá vamos a marcar unas líneas rectas para esos puntos, ¿sí? En X igual a menos 2, suponemos que va a estar por acá. Va a haber una recta. Ahí. Supongamos que está ahí. Y acá vamos a poner que está X igual a 7. Entonces esto vamos a marcar como X igual a 7. X igual a 2. Y acá X igual a menos 2. Sí, para guiarme nomás. Bueno, tiene una discontinuidad inevitable acá, va una discontinuidad inevitable acá y acá. Bueno, acá recuerden que, ¿qué quiere decir que sean evitables? Que tanto por izquierda como por derecha tienen que tender al mismo valor.
Bueno, dice no evitable en x igual a 2, ¿sí? Acuérdense que no evitable tenemos dos tipos, ¿sí? Tipo salto y tipo infinito, ¿sí? Tipo infinito, acá podría haber la posibilidad de que esto sea así. Bueno, lo vamos a hacer con otro color, acá. Acá quiere decir que puede ser que sea así, así, o que no más puede pasar, que puede ser que sea así y así, ¿sí? O sea que los límites laterales sean diferentes, ¿bueno? O, como bien dijo hace rato, puede ser que sean infinitos, puede ser que sea así o así. O también podría ser así, ¿sí? O sea, pueden ser infinitos o finitos, pero distintos. Y ahí no me especifica eso, así que puede ser cualquiera de los dos casos. Que no evitar el tipo infinito o no evitar el tipo salto. ¿Qué más me dice? Bueno, ya me da los límites. Vamos a empezar con este que está acá. ¿Sí? Fíjense que me dice que no existe el límite cuando x tiende a 2 de g de x, o sea, acá. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que acá no podría ser así, o así. Y, y capaz que si te preguntan por qué. Bueno, fíjense que cuando yo me acerco a 2 por izquierda, si yo lo pusiera así, ¿a qué valor se va? Al infinito. Y por derecha se va al infinito. Entonces el límite cuando es que tiene 2 se vería infinito. O sea, sí va a existir, pero va a valer infinito. Lo mismo acá. Acá el límite va a valer menos infinito, ¿sí? Ya que por ambos lados se va al menos infinito, ¿sí? O sea que esta condición me dice que básicamente me está diciendo que no puedo poner que sea así, así o así. Pero sí podría poner que sean así o así. O también así o así. Eso es lo que me dice esa condición. Bueno, así que vamos a marcar, así por marcar, nomás que sea. mm, Podría ser una opción, ¿sí? Que sea así o así. ¿De qué va a depender de las demás condiciones? A ver, vamos por parte. Acá, empezamos por acá. Esta que está acá, ¿qué me está diciendo? Cuando el límite, cuando x tiende a menos 2 dice que vale 0. Entonces acá, cuando yo me acerco, ya sea por izquierda o por derecha, va a valer 0. Bueno, ¿por qué? Porque ahí no me especifica si por izquierda, o sea, para que sea por izquierda tendría que ser menos, y para que sea por derecha tendría que ser más, ¿no? No me especifica eso, así que yo sé que por izquierda o por derecha tienen que valer lo mismo. Bueno, así que acá tendría que ser así. Podría ser así. ¿Sí? De que si yo me acerco por izquierda, ¿cuánto va a valer? 0. Si yo me acerco por derecha, ¿cuánto va a valer? 0. Ahora me dice el límite cuando x tiende a 7 de g de x igual a menos 4. Entonces cuando yo me acerco a 7 y otra vez no me aclara si por izquierda o por derecha, así que tanto como por izquierda como por derecha tienen que valer menos 4. Y acá vamos a hacer otra recta. Ese va a ser igual a menos 4. Bueno, entonces tanto por izquierda como por derecha tiene que valer menos 4. Entonces sería algo así. ¿Sí? Entonces cuando yo me acerco a 7 por izquierda, ¿cuánto vale? Menos 4. Por la derecha, ¿cuánto vale? Menos 4.
Bueno, este que está acá ya habíamos analizado, que era esto que está acá. Ahora, fíjense, me dice que cuando x tiende al infinito, g de x vale 2. Así que acá vamos a trazar otra recta horizontal. Acá para y igual a 2. Y también vamos a trazar otra para y igual a menos 3. ¿Por qué la siguiente que me está pidiendo? Es la siguiente que me pide, ¿sí? Fíjense que la siguiente me pide para menos 3. Bueno, acá me está diciendo que cuando se va al infinito, el infinito queda por acá, ¿sí? La función se va a ir aproximando a 2. ¿Cómo sería eso? Vamos a hacer con otro color, a ver, el rosado. Esta parte, quiere decir que esta parte va a ser, en esa parte va a ser o así o así. Bueno, fíjense que cuando toma valores, cuando x se va al infinito, se va a ir aproximando a 2, ¿sí? Así o así. ¿Y de qué depende eso? Y bueno, como les digo, de las otras condiciones. Y ahora acá, esta parte, esta que está acá, me dice que cuando x toma valores muy negativos, o sea, se va a la izquierda, la función se va a aproximar a menos 3, ¿o no? O sea, quiere decir que va a ser así o así. Así o así. Y bueno, ¿de qué depende? Como digo, de las otras condiciones. Y ya tendría todas las condiciones, ¿sí? Entonces, ahora puedo proceder a unir. A ver, vamos a hacer con qué color. Con azul. Bueno, entonces acá podría decir que esta función va a ser así. Ahí. Y acá puedo poner que sea así. Va, no me salió muy bien. Sí. ¿O no? Acá, ¿qué más? Y acá podría poner que sea así. Bueno, y bueno, ese sería un posible gráfico de la función, ¿sí? Acá me falta un detalle. Acá poner línea llena, ¿sí? Puntito lleno, digamos, ¿sí? Aclarar que es... Va, ¿sí? Aclarar que ese es un punto lleno. Bueno, y se cumplen todas las condiciones, ¿sí? Fíjense que cuando... Vamos, veamos la primera. El límite cuando x tiende a menos 2 es 0, ¿sí? Entonces fíjense, yo me acerco a... Ahí vamos a agarrar. Yo me acerco a menos 2 por la izquierda, ¿qué valor tiende? A 0. Me acerco por la derecha, ¿qué valor tiende? A 0. Después me dice, ¿qué más me dice? El límite cuando x tiende a 7 vale menos 4, ¿sí? Entonces me acerco ahí, va a ser menos 4, y por la derecha va a ser menos 4. Después me dice que no existe el límite cuando g de x tiende a 2, y es verdad, porque por izquierda, ¿cuánto va a valer? Bueno, va a valer este valor, que pongámosle que sea 3, digamos.
Y por izquierda, ¿cuánto va a valer? Y va a valer menos infinito, ¿sí? O sea que el límite no va a existir. Y bueno, acá el límite cuando x tiende a infinito va a ser 2, ¿sí? O sea, cuando me voy muy a la derecha, el gráfico se aproxima a 2. Y acá, cuando me voy muy a la izquierda, el gráfico se aproxima a menos 3. Y esta recta que está acá, digamos, representa a y igual a menos 3. Bueno, pero acá me faltó una cosa. ¿Y qué cosa? Acá fíjense que me dice que presenta una discontinuidad evitable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que eh, bueno, que justamente tiene que haber una discontinuidad, ¿no? Entonces, para hacer eso, ¿qué voy a hacer acá? Voy a hacer un círculo abierto. Bueno, hay un círculo abierto. Ahí y acá. Ahí lo hice bien exagerado, ¿sí? Porque, bueno, no tiene que ser continua en ese punto. Bueno, pero fíjense que si ahí hago eso, hay algo que también está mal. Porque ya no se estaría cumpliendo esta condición de que el dominio sean los reales, ¿sí? Porque si yo trazo una recta vertical aquí, fíjense que va a pasar de largo, ¿sí? Porque hay como que va a haber un pozo. Bueno, a ver, voy a borrar esta parte que está acá, para que se note. Bueno, ¿y cómo hago para solucionar eso? Y bueno, simplemente pongo un puntito de lleno en cualquier parte. Lo puedo poner ahí. A ver, ahí voy a poner un puntito de lleno. ¿Sí? Y acá para hacer, lo puedo poner acá si quiero, ¿sí? No hay muchas restricciones en cuanto a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Y de vuelta, ¿por qué hice eso? Porque por la primera condición, ¿sí? Que el dominio tiene que ser los reales. Quiere decir que todo valor de x tiene que tener un valor en y. Entonces, si yo me acerco a x igual a menos 2, este no lo toma, pero este sí lo va a tomar. Y acá, cuando yo esté sobre x igual a menos 7, a x igual a 7, este no lo va a tomar, pero este sí lo va a tomar. Bueno, bueno, esa sería una posible solución. ¿Sí? Recuerden que hay muchas. Qué otra forma podría haber, de qué otra forma se podría haber resuelto esto? Bueno, lo podría haber hecho también así. Bueno, esto tal cual, ¿no? Esto ahí, y en vez de hacer así, podría haber hecho así. Bueno, y bueno, y hacerlo así esta parte. Y esta parte podría haber, aquí ha sido así, de esta manera. ¿Sí? Y acá, para salvar este detalle de que el dominio tiene que ser los reales, acá podría haber puesto un punto. Ya sea ahí, o lo podría haber puesto acá, un punto ahí, o si yo quisiera ahí también, ¿sí? ¿Eso para qué? Para indicar que para x igual a 2, la función cuánto va a valer, este valor, ¿sí? Este valor que sé yo, puede ser 1, ¿sí? Bueno, como le digo, ese puede ser una solución. Hay varias soluciones, ¿sí? Ustedes tienen que ver cuál pueden aplicar, cómo la van a hacer. Bueno, entonces ese sería el punto número 5A. ¿Sí? Entonces tienen que tener en cuenta todo, tienen que tener en cuenta
como que todos los detalles van relacionados, ¿sí? Lo único que no le pueden errar es en esto, ¿sí? Esto no tienen cómo errarle, ¿sí? Esto de ubicar los puntos. Bueno, después los otros sí, ahí sí podrían tener problemas. Bueno, pero para hacer esta parte, tiene que tener bien en claro que una discontinuidad evitable, no evitable, ¿sí? Bueno, ya ese sería el punto número 5, chicos. Ya saben que como esto no tiene una solución única, si ustedes quieren practicar, y bueno, lo hacen y me lo envían y yo les digo qué está bien, qué está mal, qué tienen que corregir. Bueno, entonces, con eso damos por terminado el práctico número 6. Espero que les haya servido de clase y nos estaremos reencontrando ya cuando estemos próximos al examen. Bueno. Entonces, eso es todo por hoy, gente. Estudien mucho y nos estamos viendo. Adiós.